Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Inter-American Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, defender, difundir la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas, y al hacerlo señalar a las dictaduras de crimen organizado que ocupan y oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, indicando cada semana el avance de los luchadores por la libertad y la democracia, el declive de estas dictaduras castrochavistas, pero también los crímenes que van cometiendo. En ese escenario, esta semana tenemos importantes puntualizaciones que hacer al empezar el programa. En el tema de Cuba, los dictadores Raúl Castro y Díaz-Canel han sido acusados ante la Corte Penal Internacional por tráfico de esclavos, por la trata de personas que hacen con el tráfico de médicos y otros profesionales. Esto, más allá de haber llegado a tribunales en los Estados Unidos, en el Brasil, está ya en la Corte Penal Internacional como delito de lesa humanidad. Le haremos el seguimiento. En Venezuela hemos visto cómo la lucha liderada por el presidente Juan Guaidó avanza, cómo la dictadura sigue utilizando la fuerza y el crimen, ha llegado al punto de amenazar a los miembros de la Asamblea Nacional, de hacer preso al vicepresidente de la Asamblea Nacional, mostrando que el castrochavismo en Venezuela solo usa la fuerza y el crimen para tratar de gobernar o de más bien retener el poder un día más. En Bolivia, Evo Morales avanza con su fraude y su simulación para ser indebidamente candidato en las elecciones del 20 de octubre de este año. Recordemos que él es un candidato inhabilitado, y en ese crimen sucesivo de acciones fraudulentas ahora está tratando de envolver al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien ha invitado a que visite la zona cocalera, la zona de producción de coca y de cocaína, de la cual es líder Evo Morales. Haremos el seguimiento. Y en el tema de Nicaragua, hay datos espeluznantes. Un organismo de las Naciones Unidas ha emitido un informe sobre las torturas que se cometen en el régimen de Daniel Ortega y su esposa Murillo. Pero además de eso, se ha presentado un informe estadístico por el cual se dice que 62.000 refugiados son los nicaragüenses que han tenido que escapar de su país por la presión y la violencia desatada desde hace un año por la dictadura de Nicaragua. Este es el panorama en las Américas, eso es lo que las dictaduras están haciendo. Y dicho eso, nos vamos a ir a presentarles una de las más importantes exposiciones en el foro sobre la libertad de prensa en las Américas. Se trata de Ricardo Trotti. Él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Como ustedes conocen, la Sociedad Interamericana de Prensa es el órgano que asocia a los medios de comunicación en las Américas. Y desde esa posición, Ricardo Trotti presentó un interesantísimo mensaje, una interesantísima propuesta titulada La felicidad y la libertad de prensa. Él vincula la libertad de prensa a la felicidad y es algo que realmente vale la pena escuchar por su contenido filosófico y humanístico. Y quiero hablar sobre algo que a mí me apasiona y que tiene que ver también mucho con este país, y que es la relación que hay entre la libertad de prensa y la felicidad. Y digo esto porque creo que los dos conceptos a veces se toman como temas abstractos, pero son realmente tangibles y medibles. Por un lado tenemos la Constitución, nuestra Constitución en este país, que nos defiende y resguarda la libertad de prensa a través de la primera enmienda. Y también tenemos la Declaración de la Independencia, donde se estipula justamente que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad, dice la Declaración, son los aspectos inherentes que hacen también al libre albedrío con el que hemos sido creados. Y justamente Thomas Jefferson, en aquella declaración, trató de explicar que el gobierno tiene la obligación, justamente, de permitir y crear todos los mecanismos posibles para que todos podamos alcanzar la felicidad. Si uno hace realmente en este momento, por todo lo que ha dicho
acá Ofelli, lo que ha dicho Maldonado, lo que ha dicho Cando, y todavía lo que nos falta por decir. Y te hacemos un paneo general de lo que puede estar, como un dron, que pasamos por América, por toda América, podemos ver realmente la relación que hay entre libertad de prensa y felicidad. Y esto es, todos los índices que remarcan la felicidad, desde el de la UNESCO y de varias otras instituciones, y de la ONU especialmente, señalan que hay varios países donde en América hay felicidad, o hay mayores niveles de felicidad. Son estos: Costa Rica, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Chile. Y coincidentemente en todos estos países hay algunos valores o patrones de conducta normales de esas democracias. Primero, hay mayores posibilidades económicas, si es que uno mide la felicidad por lo que le entra al bolsillo, y si uno mide la felicidad por la falta de carencias y carestías, como por ejemplo tiene en este momento el pueblo de Nicaragua, el de Venezuela, el de Cuba. Y obviamente hay elecciones libres, es decir, sin cortapisas, más allá de que haya noticias falsas, que haya bots, que haya cibermilitantes en varios de los países, y también que los candidatos se vivan insultando, creando polarización, y después del día de la mañana ya son todos amigos. Y quedamos nosotros, los ciudadanos, totalmente polarizados. Hay también libertad para expresarse en las calles o en las redes sociales, y sin temor a que uno lo metan en la cárcel. Por ejemplo, el temor que uno siente en Venezuela, donde el tema de la protesta está estipulado en la nueva ley contra el odio, o la que tiene Bolivia, que está estipulado en la ley en contra de la discriminación, o en Cuba, donde la protesta está especificada, no al derecho de protesta, en la Constitución. O, por ejemplo, cuando aparecen estos tipos que justifican que una tanqueta te pase por arriba, como hace poquito José Mujica, el expresidente uruguayo, dijo, bueno, tienen la culpa de ponerse enfrente de las tanquetas. Y también son países estos donde hay felicidad y libertad de prensa, donde existen más incentivos y castigos para todos ante la ley, es decir, para los delincuentes comunes, pero también para los de cuello blanco. Puede ocurrir esto, muchos de ellos terminan en las cárceles de Costa Rica, como varios expresidentes, en Brasil o en Perú, principalmente en Perú, por más que alguien se inmole, como hizo Alan García, tratando de mostrar políticamente que no es corrupto, cuando todos los fiscales que investigan el Lavallato justamente daban evidencias de que había corrupción en la parte de Alan García. Y por supuesto también son países donde hay mayor felicidad, los que nombré antes, donde hay mayor libertad de prensa, pero libertad de prensa implicando también que hay mayor transparencia o obligaciones para los funcionarios, los que administran nuestras pertenencias como ciudadanos, para tener y estar obligados a dar información. Como lo expone Ricardo Trotti, sin duda el sistema político, la organización de la sociedad, tiene que ser un instrumento para contribuir a que los ciudadanos, la gente, avance o consiga la felicidad. Yo quiero decirles simplemente que de acuerdo a la definición, al concepto del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, felicidad es el estado de satisfacción espiritual y física. Y que a eso pudiéramos agregar un concepto filosófico aportado por el famoso Facundo Cabral, que dijo, no puedes ser feliz si no eres libre. O sea, la libertad
es uno de los elementos sobre los que se construye la felicidad, y es por eso que resulta imposible que en los regímenes totalitarios, en las dictaduras de crimen organizado, castrochavistas de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua, la gente pretenda siquiera ser feliz. En esta dinámica, Ricardo Trotti sigue explicando su concepto y vale la pena continuar escuchándolo. Pero bueno, no es casualidad también que los índices de la UNESCO, de la ONU y de varias organizaciones, hablan de que no hay libertad de prensa o que los niveles de felicidad son paupérrimos en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Haití, entre algunos otros países y sobre todo Argentina y Ecuador en épocas recientes, cuando teníamos a Rafael Correa y también teníamos al kirchnerismo. Yo creo que esto no es un tema de ideologías que estamos tratando en esta mesa de hablar de izquierdas, de derechas o de socialistas, porque también en otras épocas Fujimori tampoco había mucha felicidad en Perú o en el Paraguay de Stroessner o en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla o la de Perón, que eran de otras ideologías como las que tenemos ahora. Pero sí todos sabemos que en Cuba, por ejemplo, la carencia de la libertad de prensa o del derecho de reunión está consagrado en la Constitución. Solo el gobierno tiene el privilegio o el derecho a la libertad o sus derechos, y a los ciudadanos solo les permiten o se les permite tener obligaciones. Eso es lo que estipula la Constitución cubana. En Nicaragua, Venezuela, Bolivia, no hace mucho, como dije, en Argentina y en Ecuador, la libertad de prensa era censurada a través de leyes. Diciendo Hernán, a través de campañas de propaganda, desinformación, las noticias falsas no son nuevas, o cadenas nacionales donde los presidentes rompían diarios o pedían a la justicia que procese a aquel periodista y lo señalaban con el dedo, y ponían en la cárcel a cualquier, o ponen en la cárcel a cualquier periodista que opine diferente. Y esto está en que la libertad de prensa no es un problema para los periodistas de los medios. Cuando no la hay, es un problema para la ciudadanía. Esa es la relación que tiene con el tema de la felicidad. Y obviamente hay gobiernos tan populistas que se creen que sin libertad de prensa puede haber felicidad. Y ahí lo tenemos el señor Maduro en Venezuela, que en un momento decretó la felicidad por decreto, es decir, creó el viceministerio de la suprema felicidad social del pueblo, que era para coordinar lo de las misiones sociales, es decir, en realidad era para administrar las carencias con sonrisas y utilizar todo lo que había importado de Cuba, desde la libreta de racionamiento y la educación ideologizada. O como cuando Cristina Kirchner creó aquel programa Fútbol para Todos, que era fútbol gratuito en televisión por cable para todo el mundo, sin importarle lo que era la propiedad privada, pero realmente era un espacio de pan y circo para conseguir votos y todas las otras dádivas y subsidios que hizo el peronismo histórico en nuestro país, que utilizaron mucho de eso para combatir la pobreza o crear felicidad, pero en los escritorios, no en la vida cotidiana de la gente. O como cuando decía Bofelli, la Rosario Murillo empezó a poblar de árboles de hojalata Managua, prácticamente como un culto a la personalidad, el sancrismo, y hasta después, luego, decretó que todos los medios tenían la obligación de publicar noticias no contaminadas. Esto era la voz directa de Daniel Ortega, o ella como ministra de Comunicación. Algo que Evo Morales lo hizo, pero con 13 decretos, donde obligaba a todos los medios, y obliga todavía, a todos los medios de comunicación a publicar gratuitamente, todo lo que él quiera. O cuando Rafael Correa, diría es el antidemócrata número 1 que hemos tenido en América Latina, entre otros, que estableció que por ley, que la información era un servicio público,
como el agua o la electricidad. Entonces el gobierno, así como ante una emergencia sanitaria podría clausurar la electricidad o el agua potable, también lo podría hacer con la información que no le era favorable a él. Y luego, bueno, está el queridísimo, entre comillas, Hugo Chávez, el gran populista de todos, quien en una, porque tuvo varias reformas constitucionales, incluyó la cláusula de la información veraz. En realidad no es que estaba peleando en contra de las noticias falsas, pero sí era para darse el poder a sí mismo para poder censurar toda comunicación que fuera crítica o de opinión en contra del régimen. Y así clausuró RCTV en mayo del 2007, que fue uno de los primeros grandes medios que clausuró, y a partir de ahí en Venezuela hay ya más de 500 medios que han sido utilizados, confiscados, cerrados, sobre todo expropiados. Pero peor aún lo que ha hecho este señor, y lo que luego continuó su discípulo, es que los equipos que robaba los utilizaba para crear su propia cadena de propaganda, desde Telesur y un montón de otros medios televisivos que tuvo. Es decir, robaba para crear su propia propaganda. Y bueno, y encima Rafael Correa, que ya hablé de él algo, pero fue, yo diría, uno de los máximos censores, porque no solo criminalizó la opinión, sino que también criminalizó la omisión. Es decir, a través de leyes y a través de la Supercom, trataba de ver qué información los medios de comunicación no daban sobre el gobierno. Y mucho más cuando no reportaban aquellas sesiones sabatinas donde Correa criticaba, insultaba y perseguía a periodistas y a opositores por igual. El Inter-American Institute for Democracy, como ustedes conocen, es un centro de pensamiento hemisférico, donde concurren académicos, políticos, profesionales, empresarios, intelectuales, filósofos, hombres y mujeres que con su aporte, con su trabajo en base a sus principios y valores, llevan adelante la promoción y defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Periódicamente el instituto se fortalece con el ingreso de personalidades que pasan a participar más activamente en nuestros trabajos. Y ese ha sido el caso esta semana con la incorporación del académico cubano-americano José Hasél. José Hasél tiene una larguísima tradición de trabajo y de éxito en los Estados Unidos después de haber llegado a este país como uno de los niños del proyecto Pedro Pan, ese proyecto que se produjo para salvar a niños del oprobio y de la presión y del crimen de la dictadura castrista, empezando la década de los 60. José Hasél, en el éxito personal, profesional y académico que ha tenido y tiene, es un ejemplo de lo que puede hacer un ambiente de vida en libertad. Niños solos que en condiciones adecuadas han estudiado, han desarrollado y son hombres exitosos. Por eso el Inter-American Institute for Democracy invitó a José Hasél a formar parte de nuestro directorio, y como es tradición, el director que se incorpora tiene que presentar un trabajo, una exposición académica que sirva para reforzar en el instituto lo que son los principios y valores que acompañan al nuevo director. José Hasél presentó un trabajo que se llama La pobreza no tiene causa, que vale la pena escuchar. Durante mis años en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, tuve la oportunidad de enseñar a recién llegados de Cuba en un programa que estaba diseñado para introducirlos en los principios de la libertad. La mayoría eran fieros oponentes del régimen de Castro y muchos habían cumplido prisión en oposición al régimen totalitario. Pero tras una vida entera privados de libertades personales, esos valientes hombres y mujeres
entendían muy poco lo que era ser libre. Esto debido para mí, tristemente claro, cuando empecé a enseñarles y trataba de enseñarles sobre economía de mercado. El concepto de propiedad privada, por ejemplo, era totalmente misterioso para mis estudiantes cubanos. Me preguntaban muy tranquilamente, ¿toda la propiedad no pertenece a la sociedad? ¿Bajo y con cuál fundamento filosófico puede ser la propiedad poseída privadamente? No lo entendían simplemente. Comprendí en aquel momento que tenía que ajustar mis clases para una audiencia no familiar con los conceptos esenciales del capitalismo. Por ejemplo, la clásica justificación para los derechos de propiedad que fue articulada en el siglo XVII por el filósofo político John Locke. Y cito: todo hombre es propiedad de su propia persona, el trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos podemos decir que son propiedad suya. Lo que él transforme del estado en que la naturaleza lo ha proveído, si lo mezcla con su trabajo y crea algo que es suyo, entonces es propiedad suya. Para tratar de explicarles estos argumentos de Locke a esas clases, le pedí a la mitad de los estudiantes en las clases tomar una hoja de papel y hacer un bote de papel. Este no me quedó muy bien, pero esta era la idea de que hiciera un botecito de papel, ¿verdad? Entonces utilicé el botecito que los estudiantes habían hecho para tratar de ilustrar cómo los derechos de propiedad eran una necesaria implicación de la propiedad individual argumentada por Locke. Si yo tengo una hoja de papel que es mía y la doblo cuidadosamente para hacer un botecito de papel, ese botecito de papel es mío. He unido mi trabajo con mi hoja de papel y convirtiendo la nave de papel en propiedad mía. En Cuba les habían enseñado que, de acuerdo a la teoría de justicia social, el botecito no era legítimamente de ellos. Sin embargo, cuando yo le preguntaba a todos los estudiantes si el bote que habían hecho en la clase era de ellos, la respuesta siempre fue unánimemente sí. Como los socialistas lo ven, la hoja de papel utilizado vino de un árbol, parte de la herencia común de la humanidad. Por lo tanto, el subproducto del árbol, es decir, la hoja de papel que yo compré, no es propiedad mía, nos pertenece a todos nosotros. Además, desde el punto de vista socialista, el trabajo y la tecnología que yo utilicé, mis habilidades para hacer el bote de papel, las obtuve en una escuela financiada por la comunidad. Entonces, dado que la materia prima y la labor que utilicé provienen de la sociedad, el bote, o por lo menos parte del botecito de papel, no es propiedad mía. Para confundir más a los estudiantes, les explicaba que los demócratas cristianos arriban más o menos a la misma conclusión, pero desde una diferente perspectiva filosófica. Como lo veían los democristianos, la hoja de papel que utilicé vino de un árbol que fue creado por Dios y por consiguiente nos pertenece a todos. Además, mi habilidad para hacer el bote de papel es un regalo de Dios y Dios querría que yo utilizara su árbol y mis habilidades para el beneficio de la humanidad. En ambos casos, en nombre de la justicia social, la fuerza coercitiva del Estado era utilizada para forzarme a cortar mi botecito de papel en dos partes. Entonces yo le pedí a la clase que tomaran el botecito y lo cortaran para compartirlo con aquellos en la clase que no habían hecho el bote de papel. Protestaban completamente. Si cortar el bote a la mitad es una solución estúpida, me decían. No beneficia absolutamente a nadie y enriquece a todos. Para mí, una moraleja de esas experiencias enseñando a esos grupos es que los conceptos de libertad y propiedad necesitan ser explicados. No podemos asumir que son conocidos. De ahí nació la idea, por cierto, de mi último libro con el título de Libertad para Novatos, porque es específicamente con la idea de libertad para principiantes. Les dejo ustedes estas copias aquí, ¿saben? Los conceptos de libertad y propiedad, dice José Hasél, necesitan ser explicados. Claro que necesitan ser explicados y aclarados, como él bien lo señala, porque los regímenes dictatoriales, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia,
se ocupan de tergiversar el contenido del concepto, de lo que es libertad y de lo que es propiedad. En Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, por ejemplo, se pone como una falsedad, se falsifica el contenido del concepto de libertad, haciéndole entender a la niñez y a la juventud que ser libre es servir al dictador, servir al Estado, entregar su fuerza personal, sus capacidades e inclusive su persona en sacrificio de ese proyecto criminal. Cuando la libertad es todo lo contrario, es la capacidad de elegir, es la capacidad de disponer, es la capacidad de realizarse por voluntad propia que tiene el individuo. Lo mismo pasa con la propiedad. El concepto de propiedad es un concepto que emerge de la libertad. Si eres libre, tienes que ser propietario, porque el derecho de propiedad es parte de tu libertad. Cuanto más propietario eres, más libre puedes ser, porque tienes capacidad de disposición, capacidad de elección, capacidad de ejercer con más amplitud tu voluntad. En esa dinámica, el concepto de propiedad y la propiedad privada es un concepto que hacen desaparecer las dictaduras, donde el Estado se apropia de todo en beneficio de un grupo de delincuentes, porque hay que ver el estado de riqueza que tienen los Castro y sus familias, Díaz-Canel y los jerarcas de la dictadura en Cuba. Hay que ver el estado de riqueza que tiene la familia de Chávez, el dictador muerto de Venezuela, o la familia de Maduro o el grupo de delincuentes del entorno, con miles de millones de dólares. Hay que ver la riqueza que tiene Evo Morales y el entorno, que nunca tuvieron nada, a partir de la usurpación, del robo, de los crímenes, del narcotráfico para los que usan el Estado, mostrando lo mismo en Nicaragua, la riqueza de Daniel Ortega y de su esposa Murillo, en contra de lo que es la posibilidad del pueblo de tener, de desarrollarse y de ejercer su derecho de propiedad. Por eso continúa José Hasél con la explicación de por qué la pobreza no tiene causas. Importante seguir escuchando. Y más. Pero en realidad es muy difícil separar las causas básicas de la pobreza de sus efectos. Por ejemplo, una educación deficiente puede ser considerada una causa o una consecuencia de la pobreza. El liberalismo clásico asume la visión provocadora de que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. Por consiguiente, desde ese punto de vista, para disminuir la pobreza, la solución es simple: hay que crear más riqueza. Si la pobreza es un estado que se da naturalmente y la riqueza hay que producirla para mitigar la pobreza, nuestro enfoque político debe estar en la causa de las riquezas, no en las causas de la pobreza. Crear riqueza, o sea, reducir pobreza, puede intensificarse con políticas que incentiven productividad y ganancias. Lamentablemente, nuestros marcos regulatorios y fiscales se diseñan para lograr precisamente lo contrario, y las ganancias se han convertido en la diana de la demagogia política. El erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de los gobiernos hacia políticas de redistribución de riquezas más que estrategias para promover la adquisición de riquezas. Además, en América Latina específicamente, nos hemos convertido en lo que yo llamo coleccionistas de heridas. Coleccionistas de heridas es un término acuñado por el ex agente especial del FBI, Joe Navarro. Navarro lo define de esta manera: coleccionistas de heridas es la recogida y preservación consciente y sistemática de transgresiones, violaciones, errores sociales, reclamos, injusticias o menosprecios, con el propósito de alimentar o justificar una ideología maligna, promover odio o exigir venganza. Navarro, un experto en contrainteligencia, utilizó el término analizando terroristas. Sin embargo, para mí el concepto de coleccionistas de heridas desencadena la imagen de intelectuales y políticos izquierdistas latinoamericanos que siempre acusan a Estados Unidos o a las corporaciones multinacionales de todos los males que afligen a la región. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales, por allá por los años 70,
Muchos de mis profesores estaban enamorados, ustedes recordarán, de la teoría de la dependencia, de que los recursos fluían de una forma explotadora, de una periferia de países pobres subdesarrollados a un núcleo de países ricos. El elemento central era que los países del núcleo se enriquecían a expensas del empobrecimiento de los periféricos. Muchos de los autores de la teoría de la dependencia, ustedes saben, eran latinoamericanos. Raúl Previs, Fernando Enrique Cardoso, Celso Furtado, Enzo Faleto, Aníbal Pinto y muchos otros. La teoría de la dependencia se convirtió en aquel momento en el grito de batalla de la izquierda en América Latina. Los intelectuales y políticos latinoamericanos resultaron precisamente coleccionistas de heridas, de todos los errores sociales y tratamientos injustos que se atribuyen a las corporaciones americanas. Pero algo curioso está pasando hoy en día. La economía global está alterando los paradigmas de desarrollo. Y yo argumento que hoy en día cualquier economía, mucho se puede lograr con muy poco. Consideremos estos ejemplos. Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, no posee vehículos. Facebook, el más popular dueño de medios, no imprime documentos. Alibaba, el detallista más acaudalado, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento, no posee inmuebles. Si las naciones desean reducir pobreza, deben abandonar el dañino dogma de Montaigne y abrazar apasionadamente la libertad de los ciudadanos para crear y mantener riquezas. Para ser económicamente exitosa, Latinoamérica necesita dejar de recolectar heridas, reales o imaginadas, y acabar de entender lo que en realidad hace crecer la economía. Muchas gracias. Doy la bienvenida a Sergio Bofelli, periodista nicaragüense, para hablar más sobre el drama que vive el pueblo de Nicaragua en manos de la dictadura de Daniel Ortega y Murillo. Bienvenido, Sergio, nuevamente al programa. Muchísimas gracias, Carlos. Puedas decirnos qué está pasando en Nicaragua. Después de más de 200 horas de diálogo entre la Alianza Cívica con los personeros de gobierno, un acuerdo firmado que no se cumple, que era restitución de derechos de la ciudadanía para manifestarse, etcétera, más la liberación de presos políticos, de los cuales han liberado unas cuantas decenas, pero los mandan a sus casas bajo el régimen casa por cárcel y los procesos judiciales continúan. Entonces se encuentra estancado. El régimen ahora exige el levantamiento de las sanciones que se le han impuesto a la familia gobernante y a su círculo inmediato. Y procura que se apruebe y que esté de acuerdo el grupo opositor que negocie con ellos en una amnistía, bueno, esto que me exonere recuerda... de delitos y de crímenes y responsabilidades a quienes han asesinado aproximadamente 550 nicaragüenses. Esto nos recuerda, Sergio, los últimos 4 o 5 años en Venezuela, donde el pueblo reclamaba en las calles y la oposición negociaba y negociaba, claro, y se sentaba en mesas que nunca dieron ningún resultado, más resultado que el que mantener a la dictadura en el poder. Está pasando lo mismo en Nicaragua. Tenemos en Nicaragua hoy día una negociación que solo sirve para mantener la dictadura en el poder. Exactamente, exactamente. Y lo hemos dicho varias personas desde el principio. Ortega tiene una agenda que no va a negociar jamás. Dejar el poder, renunciar a su partido, entregar los bienes mal habidos, ¿verdad? Que sabemos que solamente en efectivo en un banco tienen 2.500 millones de dólares, ¿no? Además, impunidad. Okay. Y permanecer en Nicaragua, permanecer en Nicaragua, que prohíbe la extradición. Esto es como que Maduro entregar el poder en Venezuela, pero Maduro se quede al frente del partido comunista, que se quede con todas las toneladas de dinero y de oro que ha mandado a todas partes, ¿verdad? Y que se quede con la policía y los órganos represivos y además con los colectivos en la calle.
Pero en eso tiene Es experiencia verdaderamente- Nicaragua, porque cuando ganó doña Violeta, el sandinismo se quedó con las Fuerzas Armadas, o sea, el retorno a la democracia nunca fue completo. Carlos, la toma del precisamente- poder de la presidenta Chamorro, el poder militar quedó en manos del sandinismo, de Ortega, y están ustedes pagando el precio de aquello. Precisamente, esa es una pesadilla que ya se vivió y pareciera pues que va encaminado a vivirse nuevamente. Lo que Ortega no comprende, bueno, aquí hay dos cosas que no se comprenden. Uno, la naturaleza de Ortega. No la comprende, pareciera, ni los que están negociando con él, que además estos han sido socios y cómplices de Ortega en otros momentos, ¿verdad? Y tampoco Ortega comprende que está sentado en sobre un barril de pólvora con mecha corta. Yo insisto en esto. Y también esto lo demuestra nuestra Pero eso historia. es una buena noticia. Si Ortega está sentado en un barril de pólvora con mecha corta, como tú dices, eso representa que el pueblo va a reaccionar, que Nicaragua tiene la posibilidad de recuperar su libertad y democracia más allá de esta simulación de diálogo. Esto es bien interesante lo que acabas de mencionar. Uno, el pueblo ya reaccionó. Lo que pasa es que reaccionó de manera cívica, pacífica, no violenta, sin armas, ¿verdad? Entonces en Nicaragua también los grupos opositores en general están divididos, tienen dos visiones. Unos preferirían precisamente eso, ¿no? Que la gente se alzara de una manera más agitada y que fueran a sacar a Ortega de su casa y que se vaya aquello. Y entonces un gobierno de transición, ¿no? Que debería contar con la venida del ejército, a lo cual para muchos eso resulta pues bastante peligroso porque quienes lo compondrían y además esto pudiera servir pues para empujar ciertas agendas, ¿no? La otra es, no, la salida es elecciones anticipadas, que corra el que quiera correr y se vaya a elecciones anticipadas. Y según se dice, y yo así lo creo, es la que favorece a Estados Unidos, porque Estados Unidos tampoco quiere desorden y anarquía ni en Nicaragua ni en la región. Así que es un tira y encoge. La NICA Act, que vos sabés que se aprobó la NICA Act ya hace casi 6 meses, a mediados de junio es el plazo para que el Departamento de Estado y el Tesoro y Justicia presenten ante el Congreso un informe de la situación de Nicaragua. Y entonces se apliquen con fuerza pues todas las disposiciones que están en ella. Que la que más temen ellos en realidad es la que habla de aquellos responsables de violaciones a derechos humanos, etcétera, pueden ser enjuiciados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es el juego, ¿no? ¿Qué se supone que va a pasar? Y te lo anticipo desde ahora. Ortega va a liberar presos antes de que llegue la fecha del 18, el 20 de junio que se aplica en NICA Act, ¿verdad? Y tratará de convencer que sí tiene buena voluntad y que está negociando, ¿no? Así sabemos también que hay empresarios y ciertos personajes que visitan Washington regularmente para abogar por el cese de las sanciones, lo cual es absolutamente ridículo porque son sanciones personales, es sancionar a la esposa Pero parece que han tenido un efecto muy grande. Se ha escuchado a Ortega y a sus gestores muy lastimados por las sanciones de Estados Unidos. Están dolidísimos, ¿no? Les han golpeado y por eso es que deberían haber más sanciones y golpearlos más. Bueno, en ese camino yo tengo conmigo aquí una noticia de Infobae, que es la red y el medio de prensa más importante de América Latina, que refleja un informe del ACNUR. El ACNUR Sí. es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y dice, la crisis en Nicaragua dejó al menos 62,000 refugiados. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados detalló que la mayoría de los migrantes se encuentran en Costa Rica. Comillas, inicialmente se trató de adultos, pero ahora también están huyendo familias enteras con niños. Cerca de 62,000 personas han abandonado Nicaragua durante el último año a causa de la crisis política y social que vive el país, y una gran mayoría de ellas, 55,500, se refugiaron en la vecina Costa Rica, informó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Este flujo de refugiados, muchos de ellos han recurrido a cruzar irregularmente la frontera para evitar ser detectados, a menudo caminando durante horas a través de complicados terrenos, indicó en rueda de prensa la portavoz de ACNUR, Elizabeth Torselli, al anunciar estas cifras. Estas cifras son muy grandes
porque estamos hablando de 62.000 personas en un país. ¿Qué población tiene Nicaragua? 6 millones. De 6 millones, o sea, estás hablando del 1% de refugiados en menos de un año. Proporcionalmente eso es muy grande. ¿Cómo afecta esto? Yo creo que eso, probablemente la cifra sea mayor, y el flujo no se va a detener. Por ejemplo, este año, desde que empezó la crisis a la fecha, se han perdido 500.000 de empleos. Quiero decirte que la población económicamente activa de Nicaragua es de 3 millones de personas, de los cuales 1 millón y algo estaban en el sector formal y el resto, casi 2 millones, en el sector informal. Ahora, menos de 800.000 están en el sector formal. ¿Tú dirías que hay crisis económica 500.000, en Nicaragua? por supuesto, es decir, hay 500.000 desempleados, lo cual pues tenés que multiplicarlo por los miembros de su familia que les afecta, ¿no? Que se pierdan los empleos. Las empresas están reduciendo personal, están bajando costos de cualquier manera que puedan para poder hacerle frente a la crisis. Esto va a continuar, Carlos, y es de saber, ¿verdad?, que la Nicaragua en el exterior, como le digo yo, sumamos más de 1,5 millones de personas, de las cuales 500.000 estamos en Estados Unidos con estatus legal, ¿no? Ya somos ciudadanos nicaragüenses americanos con derecho a voto, los otros son residentes en el camino a convertirse en ciudadanos, ¿no? Y sin contar con las personas que están acá sin documentos o que están refugiadas en este momento. El éxodo va a continuar. Y esto, fíjate que el día que los nicaragüenses en el exterior tengan su propia agenda, que no responda a intereses de Managua, de ningún partido ni de ningún grupo en particular, sino que sean su propia agenda, ¿no? Pues yo creo que van a poder influir mucho también en Nicaragua. Lo que se tiene que comprender es que, e insisto en esto, la naturaleza de Ortega, cuando uno comprende quién es Ortega, cuál es su trayectoria. ¿Por qué no explicas un poco eso para que la gente comprenda? ¿Quién es Ortega y cuál es su trayectoria? Un delincuente desde que era adolescente asaltando bancos. Hay crímenes que se le atribuyen a él en esta fechoría. Nunca ha trabajado, pasó a la guerrilla, ¿no? Y se ha enriquecido brutalmente. Llegó el 19 de julio de 1979, él y su camarilla no tenían un peso en la bolsa. Hoy son grandes millonarios, ¿no? Y no tiene reparo, porque la historia del Frente Sandinista y sus pleitos internos está salpicado de enviar a matar a los otros, entre ellos mismos, ¿verdad? Mandarse a matar, etcétera, matar, torturar, aprisionar ya en el gobierno. La época de los años 80 fue verdaderamente terrible para Nicaragua, ¿no? Y Ortega dialogó cerca de 90 y la otra amnistía, ¿no? Y después se dedicaron a asesinar a los comandos de la Contra que habían retornado a Nicaragua. Hay cientos de asesinatos comprobados, ¿no? Ese es Ortega, y luego pasó 16 años, como él decía, gobernando desde abajo, desde 90 hasta 2006, ¿no? Interfiriendo, chantajeando, boicoteando todos los gobiernos que pasaron hasta 2006, cuando pues de maneras diría yo, fraudulentas, se hizo nuevamente con el poder para volver a imponer su bota y su proyecto, ¿no? Ahora, Ortega es una creación del castrismo, o el movimiento sandinista es una creación del castrismo, o sea, su partido, porque yo entiendo que se crea al poco tiempo de que los Castro toman el poder en Cuba, y se crea en Cuba mismo el movimiento sandinista de liberación. Al inicio se llamaban Ejército Frente de Liberación Nacional, únicamente, ¿no? Creados en Cuba. Sí, como esto eran las siglas similares a los movimientos de Argelia. Entonces se dice pues que Carlos Fonseca Amador le incluyó pues la palabra sandinista para darle una connotación patriótica, etcétera, ¿no? Y así, y su primer manifiesto lo hacen desde La Habana, ¿no? Hace 60 años, pues, lo hacen desde La Habana, ¿no? Son hijos del castrismo, ligados desde sus inicios con las organizaciones terroristas del Medio Oriente, con la OLP, con Al-Fatah, ¿no? Hay nicaragüenses que participaron en operativos como entrenamiento, ¿verdad?, con estas organizaciones terroristas internacionales, ¿no?
fueron entrenados ideológicamente, militarmente en Cuba. Ahora, una de las características que tiene el castrismo es la tortura, la violación de los derechos humanos. Y en ese ámbito tengo conmigo otra información del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que ha presentado esta semana documentación ante las Naciones Unidas en la que se revelan los horrores a los que son sometidos los presos políticos en el régimen de Daniel Ortega. Claro. Y la noticia dice así: la investigación recopiló los testimonios de las víctimas de la represión en Nicaragua. Abusos sexuales, descargas eléctricas, quemaduras de testículos o amenazas de muerte a familiares, todo eso entre comillas, son algunas de las extremas torturas a las que el régimen de Daniel Ortega somete a los presos políticos en Nicaragua, según recopila un informe preliminar realizado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Eso y otras cosas más, ¿verdad? Testimonios de gente que le han arrancado las uñas una por una, que les han quemado con cigarrillos todo su cuerpo, ¿verdad? En extremo calor, aislado en una celda de 3x3, ¿verdad? Sin ventilación, sin luz eléctrica, absolutamente, ¿no? Durmiendo en el suelo, adquiriendo enfermedades, además de golpiza, gente que la han colgado de las piernas, ¿no? Para golpearlo. Es decir, ese es Daniel Ortega y no es nuevo, también lo vivimos toda la década de los 80. Lo que pasa es que muchos jóvenes no conocieron eso y no se les enseñó, lamentablemente, y esto es algo que ojalá Nicaragua no lo vuelva a repetir. En los gobiernos democráticos, digamos, de 90 a 2006, nunca se enseñó en las escuelas lo que había ocurrido en la década del 80. Cuando se quiso hacer, y yo fui testigo porque trabajaba en el Ministerio de Educación, el ministro encargó una adenda de historia objetiva, científica, para analizar lo que había ocurrido en la década de los 80, y lo mandó a distribuir en los centros escolares. Al día siguiente, desde la presidencia, se ordenó que se debía retirar, porque Daniel Ortega estaba furioso. La importancia de la educación. Eso es terrible, fueron 16 años, y todos estos jóvenes, ¿verdad?, no recibieron esa información. Claro, la obtuvieron de sus padres, ¿no?, que fueron víctimas del sandinismo, pues, porque... y también cuando ellos pierden el poder en los años 90, sus principales cuadros se refugian en las universidades públicas, ¿no? Entonces también empiezan a formar a nuevos profesionales, especialmente en lo que es periodismo, ciencias sociales, ¿verdad?, con el enfoque pues muy particular de ellos. Una cosa, Sergio, y en las condiciones actuales de Nicaragua, ¿tú crees que esa gente que en un momento simpatizó con Ortega y con el sandinismo, digamos, democrático, cuando simulaba democracia, hoy día los respalda? ¿Cuál es el nivel de aceptación o repudio que tienen Ortega y Murillo en Nicaragua? Se cita el 20%. De ¿verdad? respaldo, o sí, sea... que eso es su techo en este momento, históricamente el más bajo, ¿no? Porque siempre andaba, digamos, por el 30%, el 20% que también continúa siendo... O sea, tiene un repudio del 80%. Del 80%, claro, ¿verdad? Básicamente clientes, ¿no?, de las dádivas que le entrega. La verdad que por eso su terror a unas elecciones anticipadas, democráticas, honestas, libres, transparentes, porque sabe que perdería, pero abrumadoramente, él o su partido o quien quiera, ¿no? Lo otro es este sandinismo que se dice que no es orteguista y quieren establecer una diferencia entre sandinismo y orteguismo, que para mí no existe, porque para mí el sandinismo, desde su origen, ¿no?, y su desarrollo, etcétera, pues y se moleste que se moleste, es una aberración. Bueno, una aberración histórica, no, perdóname, porque todos estos señores, por ejemplo, ¿verdad?, que fueron partícipes, cómplices por acción u omisión de todo lo que ocurrió en los años 80 y posteriores, ¿verdad?, todavía todos los 90 o a inicios de los años 2000, ¿no?, que ahora han roto con... No se arrepienten de lo que pudieron ellos también hacer o callar en aquel momento. Te dicen que no tienen nada de qué arrepentirse. Vos nunca los has escuchado decir que ellos condenan, por ejemplo, la dictadura castrista.
ni siquiera a Chávez. Está bien. A pero Maduro en sí, esa porque dinámica mirando hacia adelante. Perdóname, a Maduro sí, Sí, pero porque lo discúlpame. consideran un traidor a la causa de Chávez, por ejemplo. Está bien, esa es parte de la ¿Viste? dinámica interna de Nicaragua que es importante. Es importante. Pero en la lucha para rescatar la democracia en Nicaragua, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tú crees que viene en los próximos meses? ¿Qué va a pasar en lo que queda del año? ¿O vamos a ver el desarrollo del 2019 con una Nicaragua entre diálogo y con el dictador Ortega y Murillo estabilizándose o manteniendo eso? ¿O crees que hay posibilidad de que este año se desplace del gobierno al dictador con más presión internacional y con la lucha del pueblo nicaragüense? Bueno, ese sería el ideal, ¿verdad? Que ocurra, francamente, está en entredicho. Si Ortega no comprende que ya su tiempo terminó y que debe entregar el poder, lo que va a ocurrir, como te digo, es que él ha sembrado tanto dolor y tanto resentimiento entre los nicaragüenses que lo que va a provocar es una rebelión que probablemente armada. Yo no lo digo no porque yo lo apoye ni lo promueva, sino porque es lo que la historia nuestra nos enseña, que eso es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Muchos dicen, no repitamos la historia, ¿no? Se entiende, se comprende, pero mientras tanto Ortega sigue masacrando a todos los que se le oponen, ¿no? Así que creo que en mucho, la verdad, un pueblo desarmado, indefenso, ante una jauría de criminales en la calle que te golpea, te secuestra, te desaparece, ¿no? ¿Y esa jauría está formada por nicaragüenses claro, o cubanos? Nicaragüenses, aunque se dice que pueden haber cubanos que han identificado personas que han torturado, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen acento cubano. Es probable que sean cubanos o nicaragüenses que fueron pues entrenados en Cuba, que adquirieron es el el acento. fenómeno que se repite en Venezuela, que se hace patente también en Bolivia, y que es la presencia castrista en sus colonias, porque Cuba ha desarrollado a Venezuela, Nicaragua y Bolivia como espacios coloniales. La carta que juega Estados Unidos, me parece a mí, y ojalá que sea así, y ojalá que tenga éxito, es lograr que haya elecciones anticipadas en Nicaragua. En Nicaragua. Perfecto, gracias Sergio. Y de Nicaragua pasamos a nuestra sección Hechos de Dictadura con nuestra directora y periodista María Fernanda Egas. Bienvenida María Fernanda. ¿Qué tenemos esta semana en Hechos de Dictadura? Gracias, Carlos. Esta semana tenemos una denuncia que ha puesto en alerta a la comunidad internacional. Es la toma del Parlamento, de la Asamblea, del edificio del Parlamento de la Asamblea Nacional por parte de la dictadura de Maduro. Recientemente han utilizado los servicios de inteligencia del SEBIN para entrar al Parlamento bajo un pretexto de amenaza de bomba, ¿ya? Y han utilizado también a la Guardia Nacional Bolivariana para bloquear el acceso tanto a los diputados como a los empleados de esta institución. Ya días antes, recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia usurpador ordenó el allanamiento de inmunidad parlamentaria en contra de varios diputados de la Asamblea Nacional, entre ellos Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casalla, Winston Flores. Los ha señalado a estos diputados por los siguientes delitos: traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Recordemos que también en días antes Maduro ordenó el secuestro del vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, de quien la hija está pidiendo fe de vida. Y al mismo tiempo se ha denunciado que hay oficiales de seguridad rodeando la Embajada de España en Caracas, donde se encuentra Leopoldo López. El día anterior
a esto, López había recibido la visita de Juan Guaidó. Entonces son elementos desesperados del dictador Maduro por limitar el poder de Juan Guaidó. Al momento hay varios diputados que han pedido asilo, están en las embajadas de México, de Argentina, de Italia, han huido varios diputados a otros países, están en Colombia. Entonces, esa es la situación actual que tenemos. Una de las cosas sobre las que yo quiero llamar la atención es que nuestro sector del programa llamado Hechos de Dictadura refleja los crímenes de la dictadura, porque cada hecho es un crimen. Lo que está haciendo Maduro en Venezuela, que acaba de relatar María Fernanda Egas, es una cadena de delitos. Delitos contra la libertad, delitos contra la Constitución, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad, delitos contra la institución de la Asamblea Nacional, falsificaciones, crímenes y más crímenes, y por eso bien merecido tienen el título de dictaduras de delincuencia organizada, porque esto no es política, esto es pura fuerza criminal para tratar de permanecer por más tiempo en el poder. Cosa que también sucede en otros países. ¿Cómo andamos por Cuba, María Fernanda? Bueno, en Cuba ha sido noticia la represión a una marcha LGBT, la marcha del orgullo gay, que fue convocada de manera no autorizada por el gobierno, y al llegar esta marcha, que tenía como unas 300 personas, ya que venía del Paseo del Prado, al llegar al malecón fue reprimida por agentes de seguridad de Cuba, ya que estaban tanto de oficial como de paisano, y ellos ocasionaron ataques y detenciones de los cuales no se conoce aún un reporte oficial, pero que han sido denunciadas agresiones y también detenciones. La convocatoria de esta manifestación, sin permiso de la dictadura, se produjo después de que se cancelara la marcha anual del orgullo gay que organiza el oficialista Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, dirigido por Mariela Castro. La suspensión de la tradicional conga contra la homofobia fue anunciada con el argumento de que el país se prepara para enfrentar una grave crisis económica. En los primeros años, tras el triunfo de la revolución, los homosexuales eran perseguidos y enviados a campos de trabajo. Sin embargo, hoy en día el colectivo LGBT ha tenido una gran visibilidad durante la última década, donde la hija de Raúl Castro dirige este CENESEX. Sin embargo, tras esta represión a la comunidad LGBT cubana, la directora ha anunciado que esto no es verdad, que esto es una manipulación desde Miami. Bueno, pero en todo caso las imágenes lo dicen sí. Todos, represión en Cuba, pero más importante que la represión que siempre ha existido, el pueblo se está levantando en contra de las dictaduras, y con esto hasta la próxima semana con Libertad y Democracia.